Saludos amigos de su programa Principalmente, programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor José Miguel Vázquez García, con quien trataremos importantes temas relativos a las actas del Estado Civil y al registro civil dominicano. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy cuenta con la presencia de uno de los más notables juristas dominicanos, con un amplio ejercicio profesional en todos los tribunales del país, pero también con una experiencia extraordinaria en materia de función pública. Fue consultor jurídico de la Junta Central Electoral durante varios años. Estamos hablando de más de una década, fue su consultor jurídico. Aparte de ese ejercicio profesional en todos los tribunales del país, también se ha dedicado a la cátedra universitaria, así como también tiene obras importantísimas publicadas sobre lo que ha sido su quehacer profesional en toda su trayectoria. Hay una obra de consulta fundamental que fue escrita por nuestro invitado el día de hoy, que se trata del doctor José Miguel Vázquez García, que es esta obra, que es una obra de consulta, yo mismo la he consultado en varias oportunidades, tiene que ver con su título Manual sobre las actas y acciones del Estado Civil. Es una obra fundamental y de consulta de todos los abogados en República Dominicana. Pues con el doctor José Miguel Vázquez vamos a tratar todos estos aspectos tan interesantes y que tienen que ver con la persona y que es del diario vivir de todos los ciudadanos, tan importante en su vida que se proyectan desde su nacimiento hasta la hora de su fallecimiento. De manera que nadie está escapo a esta actividad jurídica tan importante y trascendente y que muchas veces hasta descuidada y mal interpretada en nuestro país, en República Dominicana. Pues, profesor Vázquez, la verdad que para nosotros aquí Principalmente constituye un verdadero honor contar con su presencia en el día de hoy y sobre todo por la trascendencia y la importancia de este tema que impacta de manera directa en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Nadie se le escapa a los actos del Estado Civil, porque el que logra escapársele no existe. No ha existido nunca. No ha existido nunca. Precisamente, profesor, este tema siempre es un tema de debate. Con la reforma constitucional del año 2010, una de las reformas más trascendentes desde la fundación de la República en nuestro país, porque es una constitución que está considerada como una de las constituciones más liberales y democráticas
de América Latina. Con esa reforma surge una figura nueva, institucionalmente hablando, que es el Tribunal Superior Electoral. Al Tribunal Superior Electoral, la ley orgánica que le da su creación le otorga una facultad que antes era una facultad que se dividía entre la Junta Central Electoral y los tribunales de primera instancia, que tienen que ver con las rectificaciones de los errores, ¿verdad?, que siempre coexisten o siempre se dan en las actas del Estado civil. Después de la entrada en vigencia de esa ley, ¿cómo entiende usted se ha dificultado para el ciudadano o se le ha abierto, se le ha acercado más al ciudadano el poder resolver estos problemas que impactan tan duramente en la persona? ¿Cómo usted lo evalúa esta situación después de que se produjo esta situación? Sí, lo primero es muchas gracias por darme la oportunidad de estar junto con ustedes. Definitivamente esto se ha constituido en el marco referencial del derecho dominicano, este espacio. Pues es un honor también estar con ustedes acá. Con relación a la primera parte de lo que es el estado y la capacidad de la persona, cuándo nace y cuándo termina, precisamente esa constitución a la que hace referencia nos lleva un poquito antes del nacimiento. Ahora se adquieren esos mismos derechos a partir de la concepción. Lógicamente, son derechos razonadamente exigibles a partir del nacimiento bajo la condición de vivo y viable. Para responder a la partecita de lo importante que es el estado y la capacidad de la persona, que vemos muchas dificultades, porque ahora se distribuyen los manejos del estado y la capacidad en diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos. La Junta por una parte, por un lado, el Tribunal Superior por otro y los tribunales comunes por otro. Y los tribunales de niños y niñas por otro. Los tribunales de familia por otro. Bien, pero para seguir en concordancia con las preguntas y el enfoque de los temas principales, con relación a la Constitución y a las facultades constitucionales que le otorgan el artículo 214 a la Junta Central, al Tribunal Superior Electoral, de cuáles son su espacio de control, sus facultades. Podríamos encontrarnos con una dificultad para que el Tribunal Superior Electoral asuma responsabilidades sobre el Estado y la capacidad sobre asuntos del Estado civil, porque esa facultad no está dada en la Constitución. La Constitución le da facultades solamente de carácter electoral. Lógicamente, posterior a esa Constitución, se produce lo que es la Ley 2911, que instituye al Tribunal Superior Electoral, donde ya ahí se atribuyen la responsabilidad a ellos de las rectificaciones de actas. Hay que saber bien separar, eso ha traído bastante problemas, porque ahora hay un embudo. Antes, las rectificaciones se conocían en los tribunales de primera instancia del país, o sea, en todas las provincias. Ocurrió lo mismo con la ley 13603, la de niños y niñas, que ordenaba a que las demandas en pensión alimentaria se hicieran a través de los tribunales de niños y niñas, pero resulta que en el país habían 5 o 6 tribunales de niños y niñas. Entonces, esto es un problema social, de orden público, el problema de la alimentación de los niños. Hubo que revocar con la ley 157 los artículos 170 de la ley 136 y darle entonces facultades a los juzgados de paz para que conocieran los problemas de pensión alimentaria, porque son los juzgados que están en todos los municipios. Y la obligación del Estado es facilitar las cosas, no complicar las cosas. Ahora tenemos un problema muy serio, tanto de viabilidad, de facilidades territorial,
como de problemas de interpretación, porque está cerrado. La Junta, y no lo culpo a ellos en sí, tienen muchas dificultades en erogar un conjunto de soluciones a situaciones que se les presentan, porque todas van allá. Yo recuerdo que en el caso como Junta, yo hacía un diario y lo publicábamos todos los años sobre las actividades de la jurídica de la Junta, y eso lo publicamos y salía en todos los medios de prensa. Recuerdo que en muchas ocasiones habían años que nosotros manejábamos 23.000, 25.000 casos de decisiones, de expedientes que llegaban a la Junta sobre el estado y la capacidad de las personas, sobre el registro civil. Imagínese usted solamente la jurídica. Ahora me imagino el Tribunal Superior Electoral con todos los casos. Lógicamente, yo manejaba tanto adopción, que no lo maneja el Tribunal Superior Electoral, manejaba el problema de impugnaciones filiales, problemas de reconstrucción, problemas de actas tardías, problemas de reconstrucción de matrimonios canónicos, etc. O sea, es un compendio bastante amplio. Sin embargo, ahora se ha incrementado el problema de los errores, porque a pesar de que estamos ya en una fase de automatización, de que todo es digital, pero se arrastran demasiados problemas de antes. Y los errores son tan comunes y las pérdidas de actas son tan comunes, porque antes existía una oficialía en cualquier casita de Yagua o de zinc, y los archivos eran de cartón. Un aguacero podría todas las actas. Se perdía la vida de un pueblo, la vida civil de un pueblo. Entonces venía el problema de la reconstrucción con los pequeños datos que pudieran aparecer. Ahí vienen las dificultades del ciudadano. ¿Por qué? Verdad que me estoy metiendo muchos temas a la vez, pero... No, pero está muy bien, porque la gente debe entenderla. Sí, porque ahí venían los problemas serios de que un ciudadano hacía vida con unos datos, pero al hacerle la reconstrucción se le hacían con otras informaciones y ya no era la misma persona. Lo más común. Juan Pérez se le dañó su acta de nacimiento, su registro de nacimiento. Apenas él tenga alguna información, algún dato por ahí y una cédula vieja, que muchas veces las cédulas no eran conforme a la expedición en base a un acta de nacimiento. Se hacía, y eso lo sabemos, hasta por manejo político y cualquier tipo de manejo comercial, de traer, para los ingenios, etc. O sea, cédulas se hacían por cualquier razón. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? La persona es Juan Pérez Santana. Se le daña el acta. Las informaciones que consigue son conforme a la mamá. O la misma acta que tenía, la que aparece que él tenía era la de antes de ser reconocido, o la que sin reconocimiento, porque las actas se hacían paralelas, una acta de nacimiento y una acta de reconocimiento. Aparece la de nacimiento, no aparece la de reconocimiento. Le quieren hacer la reconstrucción y se la hacen en base al acta de nacimiento materna, la afiliación materna, la afiliación natural. Pero esa persona hizo vida con su filiación paterna y declaró sus hijos con la paterna, pero no, es que tu reconstrucción y tu acta es materna. Tienen ahora, te mandan a ¿qué? Hacer una demanda en reconocimiento judicial. ¿Tú me entiendes el punto? Le complica la vida. El daño que recibe esa persona cuando él no es culpable de que se pudriera un archivo de las oficialidades del Estado Civil. Otra situación muy común, precisamente que conocí yo en estos días, en una audiencia que tiene en San Juan, de un caso que me consulta uno de los abogados y me dice, tengo problemas porque ahora de la Junta me mandaron para acá a hacer una impugnación de filiación. Digo, ¿cómo así? ¿Cuál es el caso? No, que el papá de Dorotea, por poner un nombre, algo así era, la declaró siendo ella menor de edad porque estuvo embarazada y no existía la resolución que hoy existe, que tiene derecho a declarar una menor, antes no. Entonces el papá declara a su hija, que su hija menor tuvo un niño, o sea, un padre responsable.
pero no le puede poner cédula porque es su hija menor y no existía cédula de menor. Le dicen en la Junta que ese es un problema serio que hay, que tienen ellos que manejarse con los tiempos y tratar de entender, razonar la realidad dominicana. Porque ya incluso tú le opinas eso a la embajada americana o a una embajada europea de situaciones que se ocurrieron aquí y cómo se daban y te lo razonan. Entienden que no es un problema de fraude, que es un modo vivendi, un modo operandi de la sociedad dominicana, que era así, porque antes la gente no daba el nombre hasta por temor a que le pusieran una brujería y te daba un apodo. Entonces el papá declara a esa niña como Dorotia, que su hija Dorotia, o puede ser un error, tuvo una niña, pero entonces cuando se busca el acta de la niña, no es Dorotia, es Dorotea, que tuvo un niño. Entonces en la Junta ya él hincó una acción de rectificación de acta, es lo lógico. Dorotea, un apodo, un nombre, no, con una impugnación. Y digo, ¿y Dorotea existió? No, es la misma. ¿A quién va a impugnar? O sea, que hagamos un papel, un teatro, para hacer creer que existió esa persona y hagamos una impugnación con domicilio desconocido. O sea, ¿en qué se está convirtiendo el Tribunal Superior Electoral? Ese no es su papel. Su papel es viabilizar los problemas y entender sobre todo el problema sociológico que hay en la República Dominicana y facilitar eso. Entonces, por otro lado, el hecho de estar todo centralizado en el Tribunal Superior Electoral ahonda los problemas. Una persona que está en Pedernales o en Miche o en Higüey y tiene un problema de una rectificación pura y simple de acta del Estado Civil, tiene que venir de una u otra forma a la capital, independientemente a que el procedimiento te dice que tú puedes depositar en la Junta Electoral de ese lugar y de ahí te lo envían para acá. Por Dios, vamos a ser serios. Tú tienes que venir y hacer y ver por qué no te lo fallaron y venir 8 veces y preguntar y hacer gestiones y, lógicamente, ellos están demasiado acumulados, demasiado abultados con tantos procedimientos que te sale una sentencia fácil en 1 año, año y medio, 2 años, 3 años. Hay gente que le ha salido en 3 años. Yo creo que eso se debe mejorar. Yo entiendo que así como se hizo con la ley 136-03, que hubo que de nuevo acudir a los juzgados de paz para viabilizar las demandas en pensión alimentaria, entiendo que es imperativo que el Estado se aboque a una solución real de esto, porque el Estado debe buscarle solución a los problemas. Y ese es un problema agobiante. Y no solo eso, sino que también se confunden una serie de cosas. Una rectificación no es lo mismo que una impugnación ni que un reconocimiento. Entonces, yo entiendo que los juzgados de paz son una vía alterna. Si queremos dejarle la atribución al Tribunal Superior Electoral de que siga rectificando, las juntas electorales dependen en la parte jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral, en la parte administrativa de la Junta Central Electoral. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a legislar para que los tribunales, las juntas electorales se conviertan en verdaderos tribunales, que lo son, según la propia Constitución, tienen atribuciones jurisdiccionales, sí. Pero vamos a convertirlo, porque yo, lo sabe, soy litigante electoral, ese es mi principal fuego, litigante electoral. Y yo me he tenido que enfrentar a jueces de juntas electorales que, por Dios, no saben cómo se escribe Constitución, respetando lo que lo sepan. Pero tú te encuentras con situaciones difíciles. Entonces, vamos a nombrar abogados en las juntas electorales y vamos a prepararlo y vamos a convertir eso en tribunales electorales. Eso pudiera ser una salida. Y eso entonces, en primera instancia se manejan las rectificaciones en los municipios y ellos tienen facultad para conocer esas rectificaciones y se despeja un poco y que solo sirva el Tribunal Electoral para conocer los de el distrito y en materia de segundo grado, cuando hayan algunas dificultades de las decisiones de... Eso es una solución y no está tan lejos. ¿Qué pasa? Que también les refuerzan el aparato electoral, o sea, con la doble vía.
porque ahí estamos preparando también un personal que ciertamente puede ser calificado como facultativo en la materia electoral, que hay una gran debilidad en la jurisdicción dominicana en esa materia. En ese caso, doctor, ¿tendrían entonces las juntas municipales tanto las facultades administrativas en el caso particular de las rectificaciones de actas del Estado Civil, tendrían las facultades administrativas en los casos que no son contenciosos y la primera instancia jurisdiccional en los casos que sí sean contenciosos? Sí, lo pueden hacer. Harían ambas funciones, tanto la administrativa sería maravilloso y sería facilitarlo, porque lo pueden hacer, porque los tribunales de hecho trabajan en carácter administrativo y carácter contencioso. Entonces ellos muy bien podrían, la mayoría de las rectificaciones la mayoría son administrativas, porque los errores materiales se dividen en dos partes, los errores simples y los sustanciales. Los simples no afectan el estado y la capacidad, los sustanciales afectan el estado y la capacidad y por ende son contenciosos. Cuando son contenciosos, yo no sé hasta qué punto tiene facultad el Tribunal Superior Electoral de conocerlo. ¿Por qué? Porque siendo de ese tipo, afectan el estado y la capacidad y por ende ya son de otro rango superior y deben ser conocidos, al igual que como las impugnaciones filiales, que son conocidas en el Tribunal Común, ya en este caso especializado en materia de familia. O sea que es un rompecabezas que no es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Los jueces no necesariamente son especializados en materia de capacidad. No, es que y eso, como decía el magistrado al principio, Radamés, esta materia, sin esta materia, en materia civil, no hay derecho civil, porque no existe ni siquiera la vida civil. Entonces, esta es la fuente. Yo doy, por ejemplo, en maestría, Derecho de la Persona. Y los maestrantes creen, digo yo, señores, de chiste en la primera clase, digo, esto es la persona civil, la persona física y la persona moral. Ya no hay que hablar, ¿no es verdad que no? Así que vámonos. Cuando empezamos a hablar, ojalá y tengamos la oportunidad de hablar con uno de ellos, esto se mete muy hondo, donde la razonabilidad del Estado y la capacidad y de las personas. A propósito, ahora recibí un libro muy bueno de un autor de Venezuela sobre el Estado y capacidad. Lo voy a dar para que lo vea, para que vean qué maravilloso. Sí. Pero esta materia es preciosa, pero tenemos que buscar soluciones. Por ejemplo, es imposible que todavía en estos momentos hayan tribunales diciendo, o el Tribunal Superior Electoral, o la Junta, que no creo que la Junta lo haga, diciendo que una declaración, que una persona que obtuvo un reconocimiento posterior a la declaración de nacimiento de sus hijos, hay que hacer una rectificación para que ellos adquieran el apellido de su papá. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, Radamés es apellido materno Peña. Tiene 3 hijos. Lo declara como Peña. Con Peña. Pero es reconocido el año pasado por su papá. Y le ponen Jiménez Peña. Jiménez. Entonces tú me estás diciendo que ahora él quiere entonces, dice, mira, yo quiero ahora ponerle el apellido que me puso mi papá, ponérselo a mis hijos. Dice, no, pero que no se puede porque ello fue declarado con Peña y usted tiene Jiménez. Sí, pero yo lo quiero poner. Ah, no, tiene que hacer una rectificación. Una rectificación. Yo tengo casos de eso, donde mandan a hacer una rectificación. Pero una rectificación, ¿por qué? ¿Dónde está el error? ¿Quién cometió el error? No hay error, no. Sencillamente eso es administrativo. Y eso está contemplado en este libro. Vaya a la Junta a actualizar su nuevo estatus, porque usted tiene un nuevo estatus que le automáticamente se le transfiere. Que le transfieran ese derecho de filiación a sus hijos que le corresponde por obligación. No, pero están mandando a hacer rectificaciones. Le complican la situación. Óigame, y así un paquete de cosas más. Por ejemplo, usted tiene una demanda en nulidad por duplicidad, que gracias a Dios que la Junta lo está manejando muy bien ahora. La mamá
se le duplicó. ¿Sabe que las duplicidades se hacen por muchas razones? A veces es que antes, y ahí lo digo yo, antes generalmente el lechero del pueblo, del campo, era el que se le daban todos los documentos para que lo llevara al pueblo a hacer la declaración de nacimiento. Y él recogía, mira, ¿y cómo se llama ella? Mariquita. Mariquita le dicen, pero es María. Y la declaraban con Mariquita. Ahí no hay maldad, ahí no hay mala fe. Pero hay otro en que no, es que están declarados mis hijos y estoy declarado yo, pero yo tengo mi tía que me quiere llevar. No, pues había uno de esos habichosos, de esos inteligentes, y le decían, pues mira, hazte una nueva declaración. Y a todos ellos darle declaración y le hacían declaración. Eso ha traído muchos problemas. Y todos salían con una nueva declaración. Tenían 2 declaraciones. Muchos de hábil sacaban cédula de uno y cédula con la otra. Eso no ocurría hasta que no llegara este sistema de automatización. Cuando esto llega, rompe con todo eso, porque solo con la huella te aparecen ya, los 2 datos se cruzan. ¿Qué pasa? Que ella era declarada, por ejemplo, ¿dónde? En Baní. Pero el niño uno le nació aquí, después se fue y vivió en Higüey, otro en Higüey y otro en San Pedro. 3 niños. Y la de ella. Tú vas y incoa la demanda en nulidad por duplicidad y entonces te dicen en Baní, sí, pero es la de ella que está aquí, la jurisdicción de aquí. ¿Cómo que? Y la de cada niño hay que hacerlo en cada lugar. Entonces, del principio de que lo principal arrastra lo accesorio. Ese es un punto importante. Y un punto importante también, o sea, porque se debe conocer en la misma instancia, todo es arrastrado por la misma, por la principal. Pero hay otro punto importante, es que tú haces una impugnación de filiación. Y entonces está impugnando la filiación, pero en el acta hay un error. Y el juez de fondo, el juez de común te dice, bien, yo te acepto la impugnación, pero la rectificación tú tienes que irte entonces al Tribunal Superior Electoral. Pero óyeme, lo principal es el acta. El errorcito que hay ahí, tú tienes la obligación de conocerlo, pero el juez en muchos casos desconoce eso y te manda a hacer un nuevo. Entonces también los jueces complican en muchos casos las situaciones, porque no entienden en la mayoría de los casos esta materia tan delicada. Profesor, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del doctor José Miguel Vázquez. Bueno, la verdad que el tema es sumamente interesante porque difícilmente alguien se haya escapado de algún tipo de problema con su acta del Estado Civil, con cualquier acta. Hasta a veces las actas de difunción traen problemas. ¿Sí? De defunción. Yo recuerdo, hablando de acta, de errores, cuando yo me vine a inscribir en la universidad, vine con mi acta, que la pedí en el acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento no coincidía en una letra con el certificado de bachiller, porque Radamés se escribe con H después de la D. Sí. Así estaba escrito correctamente en mi certificado de bachiller, con la H después de la D. Pero ¿qué sucede? El acta de nacimiento que me expidieron en la Oficialía del Estado Civil de La Vega, la primera circunscripción, tenía la H después de la R. Cuando yo paso mis papeles, la persona que está revisando en el registro de la universidad dice, mire, usted tiene un problema aquí. Digo yo, ¿cómo que el problema? Mire, usted, su nombre se escribe usted lo tiene en el certificado de bachiller con la H después de la después de la D. Y aquí, en el acta de nacimiento, mire, usted lo tiene la H después de la R.
Entonces es un problema, nosotros no podemos inscribir. Oye eso, un hombre que apenas había venido 2 veces a la capital y que ni sabía cómo coger la guagua. Eso es inolvidable para mí. Bueno, el asunto es que logro... Y después asustarlo en un ascensor. Exacto, un ascensor. Logro, bueno, regresar para el Cibao y voy a la oficialidad del Estado Civil, casi dando gritos, muchacho con apenas 18 años, campesino de la Sabana de los Jiménez. Voy a la oficialía donde el señor, que era como un secretario, tengo la imagen, todavía no se me olvida la imagen del señor, y le digo, mire el problema que yo tengo, me voy a quedar sin inscribirme en la universidad, mire, por este error, yo entiendo que fue un error seguro al inscribir. Y efectivamente, cuando él fue y revisó en el libro estaba escrito correctamente. Fue que quien pasó a mecanografía, pero ya de la universidad me dijo, tiene que hacer una rectificación. O sea, yo tenía que ir a un tribunal a arreglar eso, si no, no me podía inscribir. Pero tuve la suerte de que me lo resolvieron en la oficialía. Bien, inmediatamente volví. Pero eso a mí, en ese momento, el mundo como que se me fue abajo. Un muchacho campesino con 18 años, era la segunda vez que venía a la capital, y era decirme como que ya tú no te puedes inscribir en la universidad, era como que la tierra se abrió y me tragó. Y yo me imagino que eso es algo que le ocurre a diario a cientos de miles de personas que se le presentan ese tipo de dificultad. Y eso es una simpleza, eso fue un error por suerte, un error mecanográfico que pudo corregirse en la misma oficialidad del Estado Civil. Pero imagínense que eso no se me hubiese podido corregir. El daño terrible que eso me hubiese causado, quizá hubiese perdido por lo menos un semestre, mínimo. Mire. Ahora bien, volviendo a la actualidad y el asunto que yo entiendo, igual que usted, profesor, que hay que buscarle una salida. Y sobre todo lo que tiene que ver con la centralización que tiene el Tribunal Superior Electoral, que siempre yo lo he observado en el sentido de la dificultad que eso representa para muchos usuarios, por ejemplo, que están en Dajabón y se le presenta un problema de rectificación y tiene que venir de Dajabón a la capital, o de Higüey, o de Elías Piña, o de Independencia, Jimaní. Entonces, a veces con escasos recursos económicos para desplazarse, personas que no tienen siquiera para cubrir el pasaje, pero tienen que venir necesariamente al Tribunal Superior Electoral. Es un asunto muy serio. Es traumático. Es un asunto muy serio. Yo lo vi desde un principio. Eso. Mira, teóricamente no tiene que venir. Teóricamente deposita en la Junta Electoral y ellos se encargan de todo. Vaya. Bueno, pero que allá te puede tomar un año para ellos mandártelo. Pero no solo eso, no. Es que la gravedad que ocasiona el trauma de no obtener una solución a tu problema en materia de estado y capacidad, eso puede ser fatal, pero muy fatal para un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque es que te neutralizan la capacidad de vida, es que te fulminan. ¿Por qué? Porque te impiden ya que tú hagas gestiones comerciales, que tú viajes, que tú te muevas, que tú te puedas identificar, que tú puedas declarar a un hijo, porque una acta con problema no es pedible y tiene sentido. Pero por favor, una acta con un error no debe durar más de 10 días. Y es mucho. En Estados Unidos son 10 días corregirte un acta, un plazo de 10 días. Y es mucho. Pero vamos a poner, sería maravilloso aquí en República Dominicana 10 días, porque estamos hablando de 1 año, de 2 años, de 3 años. Entonces, yo recuerdo que alguien me contaba la anécdota que le dijo un cliente, o un abogado que me dice a un cliente, doctor, mire, yo me siento una basura inservible hace 2 años. Yo no puedo hacer nada en mi vida. Señores, hay que sopesar eso. El daño que se le está ocasionando, a veces por simplemente altruismo o personalismo o falta de entendimiento y razonabilidad de lo que ocurre realmente a los seres humanos, está ocasionando daños irreparables. O sea que
en la Junta deben tener, en el Tribunal Superior Electoral, deben ser más consecuentes y entender esa realidad. Pero también entender que no están en capacidad de solucionar ese problema. No lo están. Tenemos ya 5 para 6 años con ese tribunal y el problema se agudiza cada vez más. Hay que buscar una solución. O tenemos la solución a través de los juzgados de paz, que es una vía complicadita, pero es una vía más fácil. O señores, demos valor realmente a la Constitución y estatuyamos ya a esas juntas en verdaderos tribunales, a las juntas electorales, la junta municipal. Y preparemos esas juntas municipales y preparemos a ese equipo, primero que sean abogados y segundo, especializarlo y creer en nuestras instituciones. Pero para creer yo tengo que creer en la capacidad de ellos, en su preparación. Entonces, vamos a preparar abogados en esas áreas que luego tengan esa capacidad de asimilar el conocimiento que se les lleve y luego a depositar en ello la confianza de que resuelvan los problemas de la manera institucional más legalista y más seria posible. Pero yo creo que tenemos que empezar a buscar soluciones urgentes a ese problema. Hay algo que se ha manejado de manera, que no sé en qué ley está, pero se ha manejado, y qué bueno, porque el problema es que se solucionen los problemas. La Junta tiene ahora una solución de manejos administrativos para soluciones de actas con errores simples. Por ejemplo, un número de una cédula, si está con un error, ya se te puede manejar. Desde la propia Junta Desde Central. la propia Junta y se te rectifica, o sea, se corrige el error. Tu apellido es Vázquez con 2 S, pero el oficial te puso con una S y una Z. Antes se mandaba a hacer una impugnación filiación por eso. Pero yo soy el papá. No, es que hay 2 papás. Hay uno que es con 2 Z y esto es con un SZ, pero por Dios, sentido común. Entonces ahora tú llevas el acta de nacimiento del papá con su cédula y todo y se ve que es SZ y ya eso tú lo procesas de manera simple por la Junta Central Electoral. Pero el embotellamiento sigue. El Tribunal Superior Electoral hay que reforzarlo, hay que ayudarlo a que se desentapone. Y las 2 vías que estoy planteando son la solución inmediata. A mí me parece razonable la segunda vía que tú planteas, que tiene que ver con otorgarle esa facultad a las juntas electorales municipales, obviamente creándole las condiciones. Lógico. Y que los miembros titulares de esas juntas municipales sean abogados. Exacto. Y que a su vez pasen por un proceso de especialización. Yo creo que sería una vía adecuada y factible y obviamente que dependan en ese aspecto, en el aspecto contencioso, que dependan del Tribunal Superior Electoral. No, que así está. Ahí no hay que ya... Y ni siquiera hay que hacerlo porque no, la Constitución lo dice. O sea, las juntas tienen doble grado de competencia o de jurisdicción. Administrativamente, las juntas electorales, administrativamente las juntas municipales, de la Junta Central Electoral. Contenciosamente del tribunal. Y esto facilitaría grandemente. Entonces, ahí tiene, como preguntaba Francisco, la doble ventaja de que ahí actúan solamente en las rectificaciones, pueden actuar de manera administrativa, la que se traten de simples errores materiales, y de manera contenciosa, la que se trate ya de otros errores más conflictivos. O sea, y de las que ellos tengan que manejar, se busca un reglamento, se maneja alguna vía en la que entonces el Tribunal Superior se encargue de algunos aspectos, de algunos asuntos. Pero yo creo que definitivamente, así como ellos conocen, ustedes sabían que las juntas electorales pueden conocer amparo. Yo nunca he visto un amparo en una junta electoral y yo soy abogado litigante en materia electoral. Pero tienen facultad para eso, para conocer. Ahora, dime que Luisito, el vecino de Ramón, que lo pusieron ahí porque es del tal partido, y Juanita, porque también es de tal partido, pero y es de confianza mío, y lo pusimos ahí como junta electoral, son miembros de la Junta Electoral, y yo le llevo un amparo. Dime, ¿qué van a hacer? No saben. No, creen que yo lo estoy mencionando a una vecina o a una comadre. Sí. ¿Tú me entiendes el punto? O sea, es elevar el nivel de las juntas electorales, que por cierto,
está en la gran mayoría muy mal parado. Te lo digo porque yo he manejado muchos casos y manejé demasiados casos. Yo manejé más de 150 casos de asuntos electorales entre mayo y junio. Y hay una dificultad. Conocí casi a todas las juntas electorales Hay una dificultad, y eso también hay que resolverlo desde el punto de vista presupuestario, y es que creo que los cargos de los miembros de juntas municipales y electorales son honoríficos. Entonces, si se creo especializa... que la que cobra es la secretaria. Es la única que cobra la secretaria porque es administrativa. Exacto. Pero si se llegara a especializar esto, habría que remunerar, tiene que ser Sí, pero vamos a poner que, porque como quiera se gasta y se paga, que tú entonces por introducción de un expediente pagues 100 pesos, y eso se genera, la misma gente lo produce, sí, o sea, la misma gente genera esos beneficios. Genera esos recursos. Con eso. Sí, porque te dicen, mira, cuesta en tu pueblo iniciar el proceso 150 pesos de impuestos, por ejemplo, que tiene que pagar un sello o un costo en el banco de reserva. O, de lo contrario, te va a la capital. No, porque la capital me cuesta 300 pesos solo de ida y de venir 300, más los viajecitos y los conchos. Y más lo que tienes que comer, te salen 2.000 o 3.000 pesos. 1.000, 2.000. O sea, tú le estás facilitando la cosa a la gente, como quiera, aún así. Claro. Y puede producirse un manejo, puede elaborarse un plan en los cuales sean autosuficientes. Sí. O sea, el asunto es voluntad, cual que sea. Y facilitarle a la gente la vida. Voluntad de decisión para que podamos darle lo que nuestra gente merece, porque nuestra gente es la que vota, nuestra gente es la que paga impuestos, nuestra gente es la que nos da el valor a nosotros, lo que podemos hablar por televisión y lo que podemos dirigirnos a nuestro país. Entonces vamos a darle el valor a esa gente a través de eficientizar los servicios que se le prestan. No sigamos jugando con la inteligencia de la gente. Doctor Vázquez, hablando de la gente y de los servicios, yo sé que usted tiene una visión integral e históricamente usted ha trabajado en prácticamente los principales órganos que tienen que ver con el registro civil dominicano. ¿Cuál es su opinión, y tomando en cuenta principalmente que la Junta Central Electoral debe ser una de las instituciones, órganos extrapoder del Estado, que más ha avanzado, más se ha tecnologizado y más ha incorporado todo este proceso de digitalización y facilitación de los servicios que brinda a toda la ciudadanía? Y eso no solamente desde la sede de la Junta, sino también a través de las oficialías del Estado Civil. Eso es algo indiscutible, y el que vaya a sacar un acta de nacimiento, una copia, legalizarla, el que va a sacar una copia de su cédula porque haya perdido el plástico, se le haya vencido, el que vaya a hacer una declaración lo sabe. Ahora mismo los procesos ante la Junta Central Electoral son procesos muy simples, muy expeditos, y ese proceso de desarrollo que en los últimos 10, 15 años ha experimentado la Junta, necesariamente se tiene que haber plasmado, proyectado en el registro civil dominicano. ¿Cuál es la situación actualmente, según su criterio, del registro civil en la República Dominicana? Mira, está muy avanzado. Sigue siendo vulnerable, pero está muy avanzado. Ahora mismo vemos denuncias comprobadas de irregularidades. Por ejemplo, ahora mismo salió, creo que en el día de hoy, el presidente de la Junta denunciando él mismo situaciones que se dan en las actas de funciones y cómo se compran actas de funciones a los fines de beneficiar a extranjeros. Son asuntos que escapan a veces a la estructura principal de la Junta, pero que se pueden dar en otras instancias. Había no sé si decirle, asociación de malhechores, que se prestaban a intervenir a los dolientes en los lugares de el certificado médico, en el lugar donde se expedían, en la morgue. Entonces le hacían creer que ellos le iban a facilitar el envío rápido de su difunto. Tú
deseoso de salir de ahí, llevarte tu cadáver de tu mamá, de tu hijo, de tu papá. O sea, ¿qué tú no darías? Le cobraban por eso y le cogían todas las informaciones. Y muchas veces lo hacían que se despachara ese cadáver sin ni siquiera cogerle las informaciones aquí. Y se lo llevaban, ya eso era un anónimo para el registro que deben llevarse. Entonces lo registraban a su favor y luego decían, ponían declaraciones de extranjeros que eran hijos de esa persona ya fallecida. Entonces él aparecía como un hijo de un dominicano. Y es una forma. Lo mismo que el problema de los nacimientos de parturientas. Cuando se trata de variar el manejo de las actas de nacimiento contemplada en el reglamento de la Junta sobre las actas de los hijos de extranjeros, que está prevista desde el artículo 28 de la ley 285-04 de migración, que es la que estatúe y da inicio a que la Junta luego se aboque a hacer un reglamento para que se haga un nuevo libro de registro de extranjeros, porque solo teníamos del 44, que es la época de la ley 659, un registro en dos originales, uno que se hacía en la oficialía y otro que se hacía aquí en la principal. Pero en el 2004, cuando se sale la ley 285-04, a propósito, en el intervalo, el mismo día de la salida del gobierno de Hipólito y de la llegada de Leonel Fernández en el segundo periodo, en ese intervalo ahí es que se aprueba esa ley. Y en esa ley es que da cabida a que se haga un segundo libro registro en República Dominicana, para que ahí aparezcan los registros, la diferencia de lo que es un dominicano y un extranjero. Porque los grandes problemas que habían anteriormente era que todo lo que se inscribía en un solo registro, el único existente. Se inscribían los extranjeros en ese registro y al final decían, no, pues yo estoy inscrito y soy dominicano. No, porque tú, por la propia ley, indica que no, por las filiaciones y una serie de datos que hay, no, pero vinieron los ataques y hicieron que no, que sí, que estaba en el registro y que como ya estaba en el registro dominicano, había que le reconocerlo como correspondía. dominicano. Oye lo que es. Entonces, esa ley que fue impugnada fue sujeta a recursos de inconstitucionalidad, sobre todo en ese artículo, que por suerte yo fui que lo redacté. Entonces, ahí es que se produce la conformación del libro registro para extranjeros. Ahí que se ordena eso, que luego se hace con una resolución de la Junta. Entonces, a partir de ahí, los niños extranjeros tienen dónde registrarse, porque es un derecho que le asiste. Claro. Es un derecho que nosotros violábamos en aquel momento, porque en vez de inscribirlo en el único registro que teníamos, lo que decíamos es no lo podemos registrar, no hay dónde. Y teníamos problemas entonces, demandas ante la Corte Interamericana, etcétera, porque las propias convenciones que hemos firmado, 3 de ellas, nos ordenan a que el niño que nace en territorio dominicano sea inscrito en un registro, el Estado le dé un nombre y la nacionalidad que le corresponda. 3 convenciones y nosotros no podíamos cumplir con ellas porque no teníamos dónde inscribirlo. Con ese artículo se subsana ese problema y a partir de ahí empiezan a subsanarse. Pero ahí empieza también otra articulación de cómo evadir esa responsabilidad y cómo hacer fraude a esa normativa. Ese es el famoso libro de extranjería, ¿no? Correcto. Libros, sí, que se llaman libros rosados. Libros rosados. Sí, que también fue impugnado por lo de rosado, que eso era discrimen. Porque Sí. ¿por qué rosado? Si tú preguntas a los redactores por qué rosado, nada, para una distinción de una cosa con la otra, pero no porque era, bueno, a propósito, mira, yo no rosado, pero no por una razón específica. Pero todo eso entonces, pero el punto es que ese libro rosado o libro para extranjeros lo que viene es a resolver un problema. Y déjame decirte, la Embajada Americana fue la que más reclamaba que nosotros solucionamos ese problema, porque para ellos también era un problema. Entonces se hizo ese libro, entonces ahí se inscribían a los extranjeros y tiene el artículo plantea cómo hacerle valer esa acta, que más bien es una certificación de nacimiento,
que lo tienen casi todos los países del mundo. España lo tiene, Francia lo tiene. Entonces, que se lleve a la embajada de su país y que su país sea el responsable de manejar ya esa parte, como lo somos nosotros en el exterior. En el exterior. El niño dominicano que nace en España, hijo de dominicanos, no le corresponde la nacionalidad. Hay que registrarlo en el consulado dominicano o, de lo contrario, solicitar la certificación de nacimiento y entonces hacer la transcripción en la Junta Central Electoral para darle validez en el registro dominicano y por ende también a la solidez de no adquirirla, porque de hecho la tiene constitucionalmente, pero para poder darle uso a esa nacionalidad de ese hijo de dominicano nacido en el extranjero. O sea que no es que tenemos discrimen y diferencia, es que cada ley sea ajustada a su realidad. Claro. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a tratar otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la presencia del profesor José Miguel Vázquez. Bien, profesor, la verdad que este es un tema interesantísimo y un tema de interés de todos. Esto no es de los abogados, esto es de que todo el mundo es afectado. Si el teléfono estuviera abierto, tuviera la gente preguntando cómo solucionar su problema. Sí, eso es seguro que sí, porque casi nadie se le escapa a esto. Bien, hay otro acto del Estado Civil que es fundamental. Fíjese que cómo lo persiguen los actos de Estado Civil a uno. Lo persiguen cuando nacen, lo persiguen cuando mueren, pero también te persiguen a mitad de la vida o antes de mitad de la vida. Te persiguen en el matrimonio. En el divorcio. Te persiguen en el divorcio. Tiene que registrarse el divorcio. Tiene que haber un acta. Y hay algunas fallas que yo incluso la observo en mis materiales, pero no sé si se está asentando, que por ejemplo, porque en otros lugares, en otros países, no son actas, son libros de familia, son registros de familia, donde en Japón te envuelven todo, hasta los bienes van en ese libro registro. Aquí debieran anotarse, no sé si lo está haciendo la Junta y lo voy a investigar, por ejemplo, las guardas. Una guarda debiera estar asentada de manera provisional, porque las guardas son provisionales. Claro. En el registro civil, porque es tan fácil quién tiene la guarda para saber incluso hasta si viaja y cómo viaja. Claro. O sea, y esos tipos de anotaciones facilitan las cosas y evitan que tú tengas que ir a un tribunal de familia, a un tribunal de niños y niñas. La autoridad parental. Profesor, ahora usted sabe que es fruto de debates y que tratamos así de manera tangencial y la verdad es que vamos a tener que hacer otro programa por el tiempo del matrimonio.
Usted sabe que hay corrientes con la liberalización, incluso hay la Suprema Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Argentina, ahora recientemente la Suprema Corte de México. Se ha instituido en esos países que hemos mencionado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí hay una disposición constitucional que muchos interpretan que la prohíbe. Obviamente, esa disposición a la Constitución de la República establece que el matrimonio es una institución o es un acto que se produce entre dos personas de sexo opuesto. Hombre y mujer. Hombre y mujer, lo dice claro la Constitución. Pero otros interpretan y dicen que no necesariamente esa disposición excluye la posibilidad de que se produzcan matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Qué interpretación usted le da Mire, como un especialista en la materia? Eso no tiene interpretación, eso es taxativo, eso es directo. La Constitución, para nosotros poder permitir otra cosa, hay que modificar la Constitución. La Constitución habla de que para casarse en este país debe ser entre un hombre y una mujer. Para que surte efecto. Eso, sí, eso es elemental. O sea, que nadie venga a inventar, diga, querer darle interpretación de otro tipo, maquillaje. No, eso está ahí. Ahora, usted quiere, yo no digo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo lo que dice la Constitución. Usted quiere cambiarla y entiende que hay suficientes elementos para estar modernizado. Pues cambiemos la Constitución y entonces que de la Constitución salga ese criterio. Pero mientras tengamos esa, hay que ejecutar lo que ella dice. O sea, es un mandato que tiene, no es una sugerencia. Pudieran escabullírsele como se le escabulleron los franceses. Los franceses son muy creativos en términos jurídicos y eso ha sido a través de los tiempos. Los franceses no lo tienen por ley ni tampoco por decisión de su Tribunal Supremo, el matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Hay una ley. Pero crearon lo que se llama el Pacto de Solidaridad. Exactamente. O sea, que dos personas que se llama Pacto de Solidaridad. Yo estoy de acuerdo con ella y eso lo iba. Pero hablar con abogados como usted le cortan a uno la sala y entonces uno No, pero pero ciertamente, se le escabulleron. Sí. No. Pero yo estoy de acuerdo con eso, porque es que ese Pacto de Solidaridad lo que establece son criterios sobre derechos, reservar bienes. Ese Pacto de Solidaridad no está previsto solamente para parejas que convivan del mismo sexo. Es que ese Pacto de Solidaridad significa que si él es mi hermano y estamos viviendo en la capital estudiando y adquirimos bienes, me protege ese Pacto de Solidaridad con relación a los bienes procreados y que él no puede llevarse el televisor, el carro que yo compré y la nevera por el hecho de que él se quedó y yo me fui a otro lado. Es que ese Pacto de Solidaridad no es más que la defensa de los derechos adquiridos, de los derechos de propiedad de la parte. Es diferente a que se haga una formulación solemne de un matrimonio con derecho incluso a adopciones de niños y eso. Es diferente. Ahora, yo en la parte, la ley dominicana sí da cabida y entiendo que debe hacerse, porque eso incluso incluiría ya hasta los concubinos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy serio, es otro tema que yo lo desafío a que tengamos un programa sobre eso, porque ese tema es ardiente y conflictivo, porque ahora mismo los jueces están produciendo sentencias que son más benignas para casos y requieren menos requisitos para casos de concubinato o de unión libre, para solución de bienes de unión libre, que para la de matrimonio, porque en la de matrimonio hay límites, hay reglas, hay plazos. En esta, el único plazo que se habla es de que tengan 5 años de convivencia. Entonces, ese es otro tema que es digno de manejarlo con mucha seriedad en este país y que se regule. Ya existe la Constitución, en su artículo 55 te da esa potestad. Y ahora, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que hablan sobre el asunto, pero ciertamente... Hasta el Constitucional yo he llevado caso. Merece reglamentarse. Sí, pero son decisiones a veces sin sentido y que tú no la puedes comparar ni siquiera con una partición de bienes de un matrimonio. En la partición de bienes tú tienes que cumplir con todas las reglas
cuando se trata de un matrimonio. Cuando se trata de unas relaciones de concubinato o relaciones, para decirlo, hay otra palabrita extramatrimoniales, extramatrimoniales o consensuales, consensuales, sí. Ahí no te exigen nada. Extramatrimoniales no, porque si la persona está casada y vamos a suponer tiene una sucursal, la otra porque el concubinato o relaciones consensuales tienen una serie de requisitos que tienen que aparentar ser un matrimonio. O sea, como si fuese un matrimonio. Pero tú vas a una partición de bienes consensuales, de pareja consensual, y te va al matrimonio, a la partición del matrimonio, tú en y tienes que cumplir un paquete de requisitos, en te va como que no pasó nada. O sea, hay una situación muy difícil que se debe reglamentar. Yo entiendo que esa ley debe, al igual que, por ejemplo, existió ya la ley del matrimonio por los pastores, por los... exacto, la iglesia evangélica. Sí, la iglesia evangélica, que no es diferente al canónico. Sí, porque el canónico está dado ya por un convenio. Internacional. Incluso también hay una situación con eso, que es otra, también digno de que lamentablemente no tengamos mucho tiempo, de la validez de ese matrimonio, si no es su validez civil, si no está inscrito en el registro civil. Sí. Y hay muchos matrimonios canónicos que nunca se han inscrito en el registro civil, que luego hay que hacer una declaración tardía de registro en el registro civil, declaración tardía del matrimonio canónico, que es un proceso también previsto por la ley. Bueno, profesor, evidentemente que usted quedará emplazado a que realicemos otro programa aquí principalmente, porque se nos queda una infinidad de temas relacionados con esto tan importante como son los actos del Estado civil y el impacto que tiene en el quehacer cotidiano de la persona. De manera que usted quedará emplazado y en una próxima oportunidad lo tendremos nueva vez aquí principalmente. Bueno, muchas gracias por su confianza y por su invitación. Siempre sí.